Mis queridos hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Hoy es julio 13 y así nos dice el devocional. No te esfuerces con la esperanza de obtener una identidad. Esfuérzate celebrando la identidad que has recibido en Cristo. Identidad. No es la necesidad de buscarme a mí mismo. No es la necesidad de comprender el significado de mi vida o el propósito de lo que hago. No es la necesidad de esperar paz interior. Ese sentimiento de bienestar que cada corazón anhela. No es la necesidad de esperar que alguien o algo me haga feliz o me dé gozo. Ya no necesito ninguna de estas cosas, porque la gracia me ha conectado contigo y me ha llamado tu Hijo. Para profundizar y ser alentados, Gálatas 4:4 al 7. Bueno, mis hermanos, el título del devocional de hoy es Tu identidad, un regalo, no un logro. Y tenemos un texto base para profundizar que es Gálatas 4:4 al 7, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mis hermanos, el devocional de hoy tiene un tema central que es la identidad cristiana, y ella no es un descubrimiento humano, sino una realidad celestial que fue dada por gracia en Cristo. El mundo vive una crisis de identidad tremenda, mis hermanos. El hombre nunca ha tenido tantas herramientas para encontrarse a sí misma, desde personalidad, coaching, psicología, redes sociales, filosofía de autorrealización. Y a pesar de todo eso, nunca ha habido tanta ansiedad, depresión y vacío existencial. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el ser humano fue creado para recibir su identidad de su creador, de Dios. Pero el pecado nos desconectó de esa fuente. Desde la caída en el jardín hemos estado huyendo y escondiéndonos y preguntándonos, ¿quién soy? Adán, después de pecar, se escondió. Y no solo se escondió, mis hermanos, de Dios, sino de sí mismo. La identidad se fracturó. Allí empieza el caos, de tratar de buscar identidad en la creación, no en el creador. Pero era imposible regresar. El hombre ya no podía regresar por sí mismo. Y vamos a ver qué hizo Adán. Buscó tres caminos falsos para recuperar su identidad. El camino del rendimiento, soy lo que logro, éxito profesional, académico, ministerial. El camino de la opinión, soy lo que otros dicen de mí, aprobación, fama, popularidad. El camino de la introspección, soy lo que siento o descubro de mí, psicología humanista y lo que llaman ahora la nueva era, la New Age. Pablo, en Gálatas 4, que es el texto que nos da para profundizar el devocional, derriba estos tres ídolos. Nos muestra que la identidad, mis hermanos, no se encuentra, ni se construye, ni se gana, se recibe. Es un acto de adopción divina. No es el fruto de nuestros esfuerzos, sino el resultado de la obra redentora de Cristo en la cruz. Vemos la necesidad de un cambio radical. Vivimos en la esclavitud existencial. Y Pablo utiliza una analogía jurídica en el texto que hemos leído, que es Gálatas 4 al 7. Él usa lo que llama en la cultura profundamente significativa para Gálatas, la de los herederos de menor edad, que aunque dueño de todo, viven como esclavos. Vemos la paradoja del heredero esclavo. Digo pues, mientras el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Eso nos dice Gálatas 4:1. Pablo presenta, mis hermanos, una paradoja existencial. Tienes una identidad superior, heredero, pero vives en la experiencia inferior de esclavo. Este es el retrato, mis hermanos, de la humanidad caída. Fuimos creados para ser reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 1:6, para tener dominio sobre la creación, que eso fue lo que Dios le entregó a Adán y Eva, para caminar en intimidad con Dios. Pero el pecado nos redujo
a la condición de esclavos. El término para niño que usa aquí el apóstol Pablo en griego es nepeios, que significa menor de edad, inmaduro, alguien que aún no tiene la capacidad legal para administrar su herencia. Este niño tiene dos derechos, pero no puede ejercerlos. Vive bajo tutores y curadores sin libertad real. Así es el ser humano, sin Cristo. Tiene un destino eterno, fue creado a imagen de Dios, pero está atado a sistemas que lo mantienen en esclavitud. Miremos los tutores, los rudimentos del mundo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos hablando del versículo 3 de Gálatas 4, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra griega para rudimentos puede significar elementos básicos de la educación, las letras del alfabeto, así como un niño repite las letras sin entender el significado profundo de la palabra. El ser humano religioso repite rituales, leyes sin entender el corazón de Dios. La ley era un ayo, es decir, un tutor, que nos llevaba a Cristo, Gálatas 3:24, pero no era el destino final. En el pensamiento grecorromano, mis hermanos, la palabra está hablando de como si fueran espíritus que gobernaban los astros y el destino. Pablo está diciendo que antes de Cristo estábamos bajo el dominio de principados y potestades, de fuerzas cósmicas que nos mantenían en temor y en superstición. Las tradiciones filosóficas vacías, las reglas que pretenden justificar al hombre delante de Dios, todo este sistema que diga, haz esto y vivirás, es un rudimento del mundo. ¿En qué consiste la esclavitud, mis hermanos? La esclavitud a la ley moral es intentar ser justo por nuestros propios medios. Es una carrera imposible, mis hermanos. La ley no nos salva, nos condena, porque revela nuestra incapacidad de cumplirla. Pablo luego nos habla de la esclavitud del pecado, como dice en Romanos 7, y describe esa lucha. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El pecado, mis hermanos, no es solo un acto, es una condición. Somos esclavos de nuestra naturaleza caída. Nuestros deseos, emociones y pensamientos están viciados por el egoísmo. Y eso nos lleva a una esclavitud, a la muerte y al temor. Como dice Hebreos 2:15. Dice que Cristo vino a liberar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El miedo a la muerte, al fracaso, al rechazo, al futuro, nos mantiene en cadenas. El esclavo, mis hermanos, no tiene identidad propia. Su identidad está definida por su dueño. Cuando intentamos encontrar nuestra identidad en el mundo, seguimos siendo esclavos de un mundo caído. Esclavos de aquel que es el príncipe de este mundo. Esclavos del trabajo. Nuestro valor depende de nuestro rendimiento. Si fallamos, nos sentimos inútiles. Esclavos de las relaciones. Nuestra identidad depende de ser amados, aprobados, aceptados. Si alguien nos rechaza, nuestra autoestima colapsa. Esclavos de las posesiones. Creemos que lo que tenemos define quiénes somos. Acumulamos bienes para sentirnos seguros. Nuestra cuenta bancaria se convierte en el objeto de nuestra adoración. Nuestros bienes materiales, la casa, carro, las propiedades que podamos tener, que Dios nos ha dado para reflejar su gloria y su misericordia, se convierten en el acto de nuestra adoración. Pablo nos dice que cuando éramos niños, es decir, en nuestra antigua condición, estábamos en esclavitud, pero que ese no es nuestro destino final. Ahora mismo la acción de Dios de redención y de adopción. Pablo presenta, mis hermanos, aquí un giro dramático en la historia del hombre. Dios no se quedó observando nuestra esclavitud desde su trono. Intervino y lo hizo con una precisión perfecta, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y hermanos, esta frase teológicamente es profunda. Está hablando de la plenitud total, no solamente en tiempo cronológico, sino en tiempo de circunstancias, es decir, el kairos y el cronos. El tiempo cronológico, mis hermanos, Dios esperó el momento histórico perfecto. El imperio romano había unificado el mundo con su red de caminos, su lengua común, el griego koiné, que todo el mundo hablaba, y su paz, la paz romana.
El mensaje del Evangelio podía extenderse rápidamente. Además, el judaísmo había esparcido la esperanza del Mesías por todo el mundo conocido. Fue el momento perfecto. Ahora miremos el tiempo kairos o el tiempo cualitativo. No solo era el momento correcto en el calendario del hombre, era el momento de la oportunidad divina. El tiempo de Dios siempre es perfecto. No llegó tarde ni temprano, llegó exactamente cuando la humanidad había agotado todas sus posibilidades de autosalvación. La filosofía griega había fracasado. La ley judía había mostrado, mis hermanos, eh, que las normas y las formas del hombre tampoco salvaban. Entonces, mis hermanos, eh, cada momento vemos cómo el mundo estaba en tinieblas. Entonces Dios actuó. Dios conoce tu tiempo. No te desesperes. Cuando sientas que tu vida no tiene rumbo, que el sufrimiento se propaga, que tus oraciones no son respondidas, recordemos, el reloj de Dios, mis hermanos, es perfecto. Él no se retrasa. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Él actuará. ¿Y cómo actuó Dios? Envió a su Hijo. Y esta, mis hermanos, es la afirmación central de la fe cristiana. No fue un profeta, ni un ángel, ni un hombre iluminado. Fue su Hijo. La expresión griega, mis hermanos, para enviar a su Hijo es una acción soberana y autoritativa de Dios. Fue movido por su misericordia. Fue una decisión unilateral. Nada de lo que hicimos influenció esa decisión de Dios. No comenzó a existir en Belén. Es el Verbo eterno, el Logos que estaba con Dios y era Dios. Juan 1:1. Su envío, mis hermanos, implica que salió del seno del Padre para venir a este mundo caído. ¿Qué hacía el Hijo al venir? Era el Hijo que revelaba al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, Mateo 11:27. En Cristo Dios se hace visible, comprensible, accesible. Ya no es un Dios lejano, incansable, es un Padre que se acerca. Cristo es el único Hijo Salvador. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres para ser salvos. Y fue nacido una mujer bajo la ley, es lo que nos dice el texto. Estas dos frases son extraordinarias, mis hermanos, porque revelan la doble identidad de Cristo. Nacido de mujer enfatiza su humanidad plena. Jesús no fue un fantasma, un espíritu o una experiencia. Fue un hombre real, con carne, sangre, emociones, cansancio, hambre, dolor. Nació como cualquier ser humano, experimentó el desarrollo físico. Fue tentado en todo como nosotros, dice Hebreos 4:15. Y esto es fundamental, mis hermanos. Solo un hombre verdadero podía representar a la humanidad. Lo que Adán perdió, Cristo lo restauró como el segundo Adán. Romanos 5:12-21. Nacido bajo la ley. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Enfatiza su sumisión voluntaria a la ley de Moisés. Jesús fue circuncidado al 8º día, presentado en el templo, cumplió todas las fiestas, obedeció perfectamente los mandamientos. ¿Por qué? Porque vino a redimir a los que estaban bajo la ley. La ley exigía una obediencia perfecta que ningún ser humano podía dar. Nuestro Señor la cumplió, cumplió toda la justicia. Así que su justicia perfecta nos fue imputada, es decir, nos fue acreditada a nuestra cuenta. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir, mis hermanos, es un término del mercado de esclavos. Significa comprar para sacar del mercado. Cuando un esclavo era redimido, alguien pagaba el precio completo y lo liberaba. Ya no estaba a la venta, era libre. ¿Cuál fue el precio de la redención? La sangre de Cristo, como dice 1 de Pedro 1:18-19, que no fuimos comprados ni con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él pagó nuestra deuda en la cruz. La ley nos condenaba a muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. Resultado, la liberación de la maldición de la ley. La ley que dice, maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Deuteronomio 27:26. Cristo se hizo maldición por nosotros, Gálatas 3:3. Al colgar del madero, tomó sobre sí, mis hermanos, la condena que nosotros merecíamos. Es decir, Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado. Resultado, la liberación del poder del pecado. La redención no es, mis hermanos, solamente un acto de legal en el cielo. Es un cambio real en la tierra. El poder del pecado fue quebrantado. Romanos 6:14. El pecado ya no se enseñorea de nosotros.
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿Y para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos, identidad. Ese es el objetivo final de la redención, mis hermanos. El objetivo final no solo es ser liberados de algo, esclavitud, sino ser introducidos en algo, la familia de Dios. La adopción en el mundo, mis hermanos grecorromanos, era un acto jurídico solemne que confería al adoptado todos los derechos del hijo natural. No había diferencia. Por eso dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Mis hermanos, ¿cuáles son esos derechos? Llevamos el nombre de Dios, somos llamados hijos de Dios. Un derecho a la herencia, somos coherederos con Cristo. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Un derecho a la protección. El Padre nos cuida, nos disciplina con amor, nos guarda. La adopción, mis hermanos, es un acto de pura gracia. No la merecíamos ni la pedíamos de Dios. En su amor soberano nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser sus hijos. Y no es en premio por nuestro comportamiento, es un regalo por gracia. Mis hermanos, la mayoría de las personas, incluidos los cristianos, vivimos como huérfanos. Saben de que Dios existe, pero actúan como si estuviéramos solos. Nos esforzamos por obtener su atención, buscamos su favor con obras, tememos su castigo. Pero Pablo dice, ya no somos huérfanos, fuimos adoptados. El Padre nos recibió en su familia, no necesitamos aprobar nada, ya somos sus hijos. Cristo fue quien nos hizo aceptos en el amado. Eso nos lleva a una nueva identidad, hijos, no esclavos. Pablo, mis hermanos, describe la experiencia interior del hijo adoptado. La identidad no es solo un estatus legal, aunque lo es, mis hermanos, es una realidad espiritual que se experimenta en el corazón, se experimenta en nuestra vida. El espíritu del Hijo está en nuestro corazón, dice el versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama como Abba Padre. Y miren esto, mis hermanos, recibieron el espíritu para ser hijos. Escuchen esto que es muy importante. Pablo no dice recibieron el espíritu para ser hijos, sino por cuanto son hijos, Dios envió al espíritu. El espíritu no es el que nos hace hijos, es el sello que confirma nuestra afiliación a la familia de Dios, es la garantía de nuestra herencia. ¿Y quién es el espíritu de su Hijo? Este es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es llamado el espíritu de su Hijo, porque procede del Padre y del Hijo, porque su obra principal, mis hermanos, es revelar a Cristo en nosotros y conformarnos a su imagen. ¿En dónde lo envió a nuestros corazones? El Espíritu, mis hermanos, no es una fuerza impersonal o un concepto abstracto, es una persona que viene a habitar en lo más íntimo de nuestro ser, el corazón. Es la cosmovisión bíblica, es el centro de nuestra identidad, nuestros pensamientos, emociones, voluntad y deseo. El Espíritu habita en nuestro corazón y nos lleva a clamar como Abba Padre. Y esta es la señal más clara de que somos hijos de Dios. La palabra Abba, mis hermanos, es una expresión aramea de profunda intimidad familiar. Era la palabra que un niño judío usaba para dirigirse a su padre. No era formal, ni distante, ni temeroso. Era confiada, tierna y afectuosa. En el Espíritu Santo nos da seguridad. No tenemos que tener miedo de Dios. Podemos acercarnos a Él con confianza. Nos da comunión. Podemos hablar. Mis hermanos, esto es importantísimo. Podemos hablar como un hijo habla con su padre, es decir, como Cristo habla con el Padre. No necesitamos fórmulas ni rituales. Podemos clamar en angustia, en gozo, en dudas, en alegrías. Y eso nos da intimidad. El Espíritu nos hace conscientes del amor del Padre. Como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ya no somos esclavos. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo usa aquí un tiempo presente, ya no eres. No es una promesa futura, es una realidad presente, mis hermanos. No tenemos que esperar el cielo para ser hijos, ya somos hijos ahora. Ya no eres esclavo. La esclavitud es cosa del pasado. Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, el poder del pecado, la condenación de la ley y el temor a la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. No tenemos que vivir como si todavía estuviéramos en Egipto, mis hermanos. Hemos cruzado el Mar Rojo.
hemos salido de la esclavitud. Y luego dice, y si hijos, esta es una nueva identidad, mis hermanos. No es un título honorífico, es nuestra naturaleza. Hemos sido regenerados, hechos nuevas criaturas. Tu identidad está anclada a Cristo, ya no está anclada al mundo. Tu identidad no depende de las cosas que tienes. Nuestra identidad depende de Cristo y lo que tenemos en Cristo y lo que somos en Cristo. Y dice, y si hijo también heredero. La herencia no es algo que recibirás en el futuro. Ya somos herederos. Tenemos acceso a todas las riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué herencia? La herencia de salvación. No solo somos salvos, eres salvo para siempre. La herencia de la justicia. La justicia de Cristo es imputada. La herencia de paz. La paz de Dios que guarda tu corazón. La herencia de poder. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir en santidad. La herencia de la gloria. Un día seremos glorificados con Cristo, por medio de Cristo. Toda esta herencia no es por méritos propios, sino exclusivamente por Cristo. Ese es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay herencia. En Él todo es nuestro, mis hermanos. Por eso somos más que vencedores. Por eso nuestra identidad debe ser Cristo y es Cristo. Cuando no tienes esto en tu mente, pues vas a tratar de buscar identidad en las cosas materiales. Si realmente somos hijos de Dios y no esclavos, esto debe transformar cada área de nuestra vida, nuestra relación con Dios, que es intimidad, no ritual. Dejamos de acercarnos a Dios como un juez severo, al que debemos apaciguar con oraciones, ayunos y ofrendas. Nos acercamos como como hijos que corren a los brazos de un Padre amoroso. La oración ya no es un monólogo religioso, es un diálogo filial, mis hermanos. El culto ya no es una obligación, es una celebración. La obediencia ya no es un esfuerzo por ser aceptados, es una respuesta agradecida al amor recibido. Mis hermanos, esta es nuestra identidad. Esta es nuestra identidad que nos define. Nos permite tener una relación con Dios en medio del sufrimiento. Sabemos de que es un propósito, no es un castigo. Nuestra relación con las personas no buscamos su aprobación. Si nuestra identidad está segura en Cristo, no necesitamos desesperadamente la aprobación de los demás. No somos esclavos de las opiniones humanas. No dependemos de los halagos para sentirnos valiosos. No nos derrumbamos por las críticas. Podemos amar a las personas sin exigirles que llenen nuestros vacíos emocionales, porque ese vacío ya fue llenado por el Padre. ¿Y qué nos da esto? Una misión en el mundo, que representemos al reino. Los hijos de Dios, todos nosotros somos embajadores del reino, como dice 2 Corintios 5:20. Vivimos para dar testimonio de lo que hemos recibido. No predicamos un evangelio de esfuerzo humano, sino un evangelio de la gracia. Invitamos a otros a dejar la esclavitud y a entrar a la familia de Dios. Mi querida familia, volviendo a lo que leímos en el devocional, no te esfuerces con la esperanza de obtener una identidad. Esfuérzate celebrando la identidad que has recibido en Cristo. Celebremos la gracia de Dios por la adopción. No nos avergoncemos de llamarlo Padre. Clama con el Espíritu Santo, Abba, Padre. Vivamos, caminamos en libertad que nos ha sido dada en Cristo. No volvamos a las cadenas. Dejemos de buscar en el trabajo, en las relaciones, en el éxito, lo que ya tenemos en Cristo. Como dice 1 Juan 3:1, mirad cuán amor nos da el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos hijos de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, eres heredero de todo. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa tu fracaso, mi hermano, mi hermana. En Cristo eres nueva criatura. Tu identidad no está en tus logros, está en tu relación con el Padre. Mis hermanos, que el Espíritu Santo nos llene de esta certeza hoy, que podamos clamar con toda confianza, Abba Padre, y que esa seguridad transforme tu vida y mi vida para la gloria de Dios y el bien de los que nos rodean. Mi querida familia, este ha sido el devocional día de hoy. Dios me los bendiga y que sea una bendecida semana para todos ustedes y su familia.